Un saludo caluroso desde Venezuela. Mi nombre es Francisco Ruiz. Bienvenidos a Hablemos Franco, una ventana para establecer un puente de contacto con algunas personalidades del ámbito público. Y en esta oportunidad pues voy a conversar con una tenaz escritora española, Marta Querol, una infiltrada. Vamos a ver de qué se trata. Ya ella está por acá. Bueno, agradecido porque haya aceptado, como siempre suelo decir, pues los creadores cuando están inmersos en ese mundo creativo no tienen tiempo para otras cosas, solo para crear. Entonces, el que haya aceptado y haya apartado este tiempo, de verdad que lo valoro muchísimo. Nada, encantada. Un placer. Marta Querol es escritora. ¿Desde cuándo? Y comencemos por aquí. Una pregunta de pronto no muy original para iniciar una entrevista, pero creo que es pertinente. ¿Desde cuándo esta pasión? Porque por entrevistas que he visto hacia muchos autores, siempre hablan de su infancia, de su adolescencia, estos encuentros con experiencias que les hacen expresarse a través del arte, pero en el caso de Marta Querol, ¿de dónde nace esta pasión por la literatura y por escribir? Pues pasión por la literatura la he tenido siempre. Yo desde pequeña he sido una lectora compulsiva y me encantaba leer, pero nunca pensé que fuera a dedicarme a escribir, jamás. No entraba dentro de mis planes porque yo empecé a trabajar muy joven y con un trabajo muy absorbente y la vida me fue llevando de una cosa a otra y yo creo que no tuve tiempo ni de plantearme realmente qué es lo que yo quería hacer con mi vida y si me gustaba o no. Sí que es cierto que yo de jovencita, pues cuando tenía alguna experiencia dolorosa o algo que me preocupaba, la plasmaba en un papel y lo dejaba en un cajón y al cabo de una semana lo leía y me daba cuenta de que aquello que me había agobiado tanto en realidad no era tan importante, ¿no? Era como una especie de forma de terapia. Bueno, pues eso se quedó ahí aparcado y pasaron los años y en 2004 pues yo tuve dos situaciones de pérdida muy fuertes en mi familia. Y aunque parecía pues que como todo el mundo esas cosas nos pasan y las va superando día a día, en mi caso no sé el motivo, yo la vida la hacía normal y me veía todos los días trabajando y haciéndolo de siempre, pero cuando me iba a dormir yo me quedaba como con una especie de angustia vital, ¿no? Es como que me metía en la cama y mis defensas se quedaban aparcadas fuera de la cama. Y entonces ya durante el sueño me venían pues pensamientos tristes, recurrentes sobre la pérdida de mis padres que había sido como muy repentina y muy seguida, ¿no? Entonces en 2006 decidí ponerme a escribir aquello que me producía esa sensación de desasosiego, de dolor, que no me dejaba dormir y una madrugada pues cogí el ordenador y empecé a escribir una experiencia personal. Empecé a escribir sin pensar ni si aquello lo iba a leer alguien más al principio, simplemente, pues como digo, pues por tratar yo de centrar mis pensamientos, ¿no? De organizarlos, de asimilarlos. Y conforme escribía, durante el propio proceso de la escritura, fui siendo consciente primero que aquello que yo estaba escribiendo lo podían leer, por ejemplo, mis hijas y que les sirviera el día de mañana para entender situaciones y para saber que de situaciones difíciles o duras se pueden sacar enseñanzas positivas. Y luego, por otro lado, me di cuenta de que me apasionaba estar tecleando lo que tenía en mi cabeza en un ordenador y cuando acabé aquello que fue como una especie de desahogo, una catarsis o llámalo como quieras, fue cuando decidí que yo no me podía parar ahí, que yo tenía que seguir escribiendo, que ese gusanillo que me había picado era algo que no lo podía evitar, ¿no? Y yo tenía en la cabeza pues muchísimas experiencias, muchísima vida acumulada, cosas que me habían contado de otras épocas, de cómo vivían las mujeres y con toda esa serie de temas que yo tenía en la cabeza y este primer escrito que fue lo que se convirtió en el prólogo de la novela, es con lo que yo armé un poco la estructura de lo que iba a ser mi primera novela, El final del ave fénix. Pero me interesa esto del asunto terapéutico, pareciera recurrente, pero también he escuchado eso, ¿no? A veces en entrevistas dicen, no, es que yo tenía una gran necesidad de escribir. Uno, pues yo soy periodista, yo escribo, pero es otra cosa. A veces te mueve no el deseo de expresar un mensaje, sino una cuestión más terapéutica que otra cosa. ¿Será así? A ver, ese primer escrito sí que fue
terapéutico lo que era esa parte del prólogo, pero luego ya lo que fue el resto de la novela no. El resto de la novela, digamos que era placentero desde el momento en que a mí escribir me gustaba, a mí escribir me producía una sensación de generación de adrenalina, ¿no? Estoy creando historias, estoy creando personajes, estoy manejando un poco sus vidas, ¿no? Es una sensación muy potente, ¿no? La de poder crear algo yo y darle vida, ¿no? Es como moldear, ¿no? Entonces, yo creo que esa primera parte sí que fue terapéutica y luego ya fue otro tipo de, no sé cómo explicarlo, de realización personal, ¿no? Marta Querol nace en Valencia, España, estudia ciencias económicas y empresariales. Esto está como un poco alejado del artista que tengo enfrente. Sí. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, en realidad la verdad es que nunca, o prácticamente casi que no llegué a ejercer como economista. Yo, salvo un par de años que llevo en contabilidades de costes, la economía la aparqué pronto y me dediqué más pues a la ingeniería y la gestión de la calidad. Y aunque también parezca alejado de lo que es el mundo de la literatura, digamos que mi amor por la literatura y la lectura y el tener una mente organizada, como haces en los sistemas de calidad, en que siempre buscas el origen de las cosas, el origen de los problemas, analizas todo el proceso para llegar a un final que tú estás buscando. Yo creo que esa mente estructurada a mí me ayudó a poder, digamos, organizar la información como se debe hacer para una novela, ¿no? Entonces yo creo que se cruzó en el camino de mi amor a la literatura y de mi necesidad de escribir esa, digamos, forma de hacerlo, pues con una estructura, con una organización, con un sentido, con una lógica, para que luego la historia en sí tuviese toda ella una coherencia. Marta Querol es una escritora infiltrada, pero ya vamos a conversar sobre eso y me gustaría que me explicara un poco este escenario. Dice acá, según leí, que llegaste a abrir los ojos a tu verdadera pasión. Sí. De esto de lo que hemos hablado, ¿no? Este tipo de vivencias. Claro. ¿Fue Claro, algo así como abrir los ojos? ¿Fue algo así? Sí, fue como un relámpago, fue como una sensación extraña de verme escribiendo y tener la sensación de que había encontrado mi lugar, de que ahí es donde debería haber estado muchísimo tiempo antes y que tenía mucho camino por delante por recorrer. Fue como encontrar mi camino de repente, o sea, el verme escribiendo, pues fue decir, esto es lo que yo iba buscando, esto es lo que yo necesito y esto es lo que a mí me hace feliz. Valencia, España. Por acá tenemos ciudades con el mismo nombre y no es de extrañar, pues España es nuestra madre patria. ¿Cómo es Valencia? ¿Cómo ha sido estos primeros años de tu infancia? Bueno, yo adoro mi ciudad, creo que es una de las mejores ciudades del mundo para vivir, de hecho creo que ha sido declarada así este último año. Es una ciudad no muy grande, no muy pequeña, creo que tiene el tamaño justo para que la vida no se haga antipática. Es una ciudad luminosa, con unos cielos maravillosos que pintó Sorolla. Es una ciudad muy viva, una ciudad... no sé, con unas fiestas muy especiales que son las fallas y que yo creo que también imprimen un carácter a todo lo que es la ciudad de Valencia. Y bueno, yo la verdad es que me veo difícil irme a vivir a cualquier otro sitio porque adoro, como digo, mi ciudad. Y de hecho, pues en mis 3 primeras novelas, la propia ciudad en sí es casi un personaje de las novelas. O sea, cuento un poco la evolución de esta ciudad desde prácticamente la Guerra Civil hasta nuestros días, ¿no? Mi infancia aquí pues fue una infancia muy bonita, una infancia, pues como digo, con muchísima luz y con muchas posibilidades y la disfruté mucho. ¿En la escuela teníamos muchos amigos o eras como estos escritores que parece que se dejen a veces una especie de leyenda negra en torno al escritor, ¿no? Como medio excéntrico, que no tenían amigos, este tipo de cosas? ¿Cómo fue tu vida en la escuela? Yo, digamos que tenía un problema y es que siempre he sido muy alta. Entonces, llegó un momento, con 10 años más o menos, que era la más alta de mi clase de chicos y chicas, porque yo, a pesar de la época,
prácticamente hasta los 12 años al colegio que iba era un colegio mixto, era un colegio de chicos y chicas. Entonces era un poco raro verme tan grandota, ¿no? En clase, que era más alta incluso pues que los chicos. Siempre he sido un poco tímida, siempre he sido más de escuchar que de hablar, pero siempre he estado rodeada de amigos. O sea, no me he visto nunca como una persona rara, no, tenía mis amigos y me llevaba bien con ellos, y la verdad es que en cada entorno que he estado y en cada sitio que he ido, pues me he hecho con un nuevo grupo de amigos. Si algo tengo yo valioso en esta vida, aparte de mi familia, creo que es los amigos que tengo y que los guardo de todas las épocas, de todos los colegios por los que he pasado y de todos los trabajos en los que he estado. Con respecto a tu familia, ¿no te gusta hablar mucho del tema? Hay personalidades públicas que mantienen esto como muy, mi familia, esto es otra cosa, no quiero que se sepa mucho de eso, mi vida pública es aparte, y con el tiempo, lamentable o afortunadamente, no lo sé, el escritor alcanza esa condición de personaje público. ¿Cómo manejas eso? Pues la verdad es que sí que intento mantener a mi familia al margen, no soy de compartir cosas de la familia. Yo procuro tener ese poquito de intimidad, ¿no?, que me permita el hacer una vida más o menos normal. Y bueno, mi familia pues me apoya en lo que hago, pero ellos también son conscientes de que esto no les tiene que afectar, ¿no? Entonces, pues salvo a lo mejor alguna historia de estas que se borran en Instagram en 24 horas, pues yo no suelo subir en mi Instagram. El que lo vea, pues verá que no está lleno de fotos de cosas familiares ni de nada, ¿no? Sí que procuro mantener esa parcela de intimidad aparte, no me gusta mezclarlo. Sí, por eso le hacía la pregunta, porque en esta era digital, por lo menos, no sé si es por el hecho de ser comunicador, ¿no? A mí no me gustaba publicar muchas cosas sobre mi vida personal, incluso logros profesionales. Publicaba una foto de pronto, que si estaba en un sitio bonito compartiendo con algunos amigos, de pronto publicaba algo así, hasta que alguien me dijo, mira, tú eres comunicador, no puedes estar ajeno a las redes sociales tan divorciado como lo estás. Entonces me sugerían publicar eventualmente cosas relacionadas a mi carrera y este tipo de cosas, pero la familia era como que algo que lo quería mantener como en privado, ¿no? Entonces ya puedo olfatear, uno ve las redes sociales y te das cuenta, bueno, esta persona solo publica cosas relacionadas a su vida profesional y no publica nada de su familia, nada de amigos, ¿qué pasa aquí? Entonces por eso le hacía la pregunta, ¿no? Porque a veces uno es como muy hermético, esta parte, bueno, muestro hasta aquí. A ver, es que hoy en día las redes sociales tienen sus riesgos. Yo he pasado un periodo de 1 año y medio bastante duro precisamente por temas relacionados con redes sociales, y no me gustaría que eso llegara a afectar a mi familia, ¿no? Entonces, aunque sea por prudencia, pues yo prefiero mantenerlo al margen. Tengo unos buenísimos amigos que siempre me dicen que el éxito en las redes sociales está en compartir digamos, como un 33% de tu vida profesional, un 33% de tu vida personal y un 33% de lo que haces al margen de tu vida profesional y personal, ¿no? Que tienes que tener ese equilibrio entre las tres cosas. A mí la verdad es que me cuesta y prefiero hablar, pues eso, de las colaboraciones que tengo en temas concretos, pues eso. Entonces digo que yo, aunque estos buenísimos amigos me dicen que tenemos que hacer ese 33% de información personal, 33% de información profesional y 33% de otra serie de eventos que no tienen que ver con lo personal y con lo profesional, pues a mí me cuesta porque ya digo que he pasado pues 1 año y medio que me ha demostrado que las redes sociales son bastante peligrosas, que se puede hacer muchísimo daño, y entonces, aunque sea por prudencia, pues intento. De hecho, he reducido muchísimo mis intervenciones en redes sociales. Yo era muy activa en Twitter, era prácticamente la red que más utilizaba, ¿no? Porque me sentía en ella cómoda, hablaba con gente afín, me enteraba de muchas cosas, sobre todo pues siguiendo temas de cultura, de actualidad y demás. Pero bueno, he visto que tiene una cara B bastante desagradable y también me ha hecho que me retraiga un poquito más todavía de las redes. Llegamos al año 2007, donde Marta Querol publica su primera novela, El final del ave fénix. No,
La publicó en 2008. En 2008. Publicada fue en 2008, en 2007 estaba inédita. Ok, pero dice acá que fuiste una de las 10 finalistas del Premio Planeta ese año. Exacto, es que el Premio Planeta es la novela inédita. Entonces, cuando yo me presento en 2007 al Premio Planeta, la novela no está publicada todavía, ¿no? Entonces, efectivamente, pues la presenté al concurso, al Planeta, y quedó entre los 10 finalistas, sí. Tengo dos preguntas puntuales sobre esta historia, ¿no? Cuando uno escucha el final del ave fénix, según lo que uno entiende del ave fénix, es un ave que resurge, no perece. ¿Cómo surge el título de esta obra y de qué va esta obra? Pues el título tardó en surgir, no lo tenía pensado porque, como digo, empecé a escribirla de una forma un poco espontánea, sin tener una idea clara de lo que iba a hacer. Cuando yo arranco lo que es en sí la novela, que ya tengo el prólogo hecho, el prólogo es un prólogo muy personal, muy sentido, prácticamente son los últimos días de la vida de mi madre. Yo me planteo hacer una novela sobre la lucha de las mujeres de la generación de mi madre y de mi abuela por conseguir los derechos que los hombres ya disfrutaban en esos primeros años del siglo XX, ¿no? Entonces, conforme yo iba escribiendo la novela, el personaje de Elena Lamarck se me iba dibujando y me iba dando cuenta de que era como un ave fénix. Elena Lamarck fue una mujer, el personaje que defino, que constantemente está recibiendo golpes, problemas, parece que cada vez tiene que volver a empezar de cero, pero ella siempre se levanta, siempre encuentra un camino y siempre tira para adelante, ¿no? Okay. Entonces, llegó un momento en que me di cuenta que Elena Lamarck era un ave fénix. Y era un ave fénix como han sido tantísimas mujeres a lo largo de la historia, en que se les han puesto muchísimos palos en las ruedas para que no pudiesen alcanzar sus objetivos, pero que ellas han seguido luchando y luchando para conseguir aquello que se habían propuesto, ¿no? Entonces, ese final del ave fénix es porque la novela empieza por el final de ese personaje de Elena Lamarck, en el que, digamos, fue como una transmutación de mi madre, aunque no es la vida de mi madre, ¿no? Pero como en el prólogo sí que era esa despedida sentida mía a mi madre, pues era el final. Claro, empezaba por un principio que ya estaba marcado, que eran los últimos días de la vida de una persona, y la vida de esa persona es la vida de una ave fénix. Una ave fénix que va, como digo, a una y otra vez volver a levantar el vuelo para conseguir aquello que se propone. Ok, entre una novela y otra veo que pasa cierto tiempo, ¿no? Gabriel García Márquez decía que en una ocasión que una de sus obras, no sé si 100 años de soledad, no recuerdo, tardó en escribirla 10 años. ¿Esto es muy recurrente en los autores? Bueno, hay de todo. Hay autores que escriben novelas en una semana, hay quien las escribe en un mes, en 6 meses. Yo vengo a tardar una media de 2 años entre que la escribo, la corrijo y la mando a la editorial, ¿no? En el caso del final de la de Fénix estuve pues como 9 meses escribiendo y luego me pasé pues 1 año y pico más corrigiendo la novela. Entonces, pues sí, es un proceso largo, es un proceso por lo menos para mí. Y con las siguientes novelas, pues el periodo de escritura fue más largo y el de revisión más corto porque ya tenía una estructura previa definida. Claro, yo cuando empecé a escribir el final del ave fénix no tenía una estructura definida, pero ya cuando escribí Las guerras de Elena y Yo que tanto te quiero, sí. También es verdad que como el final del ave fénix se publicó en 2008 con una editorial, con la editorial Centuriones, se publicó en 2010 con otra editorial, con Aladena, se publicó en 2012 con otra nueva editorial, con Ediciones B, actualmente en el grupo Random House Mondadori. Pues todo eso hizo que la segunda novela, que yo sí que ya la tenía escrita, Las guerras de Elena, que es la continuación un poco de la vida de Elena Lamarck, pues tardara un poquito más en publicarse. Ok. El estilo de Marta Querol, por lo que he podido leer, investigar por acá, resumo y me corregirá si no es así. Habla un poco, y es recurrente el tema, la reivindicación de la mujer. ¿Es así? Bueno, eso ha sido en la trilogía de los Lamarck. Ajá. Sí que es verdad, ha sido así, pero por ejemplo en El infiltrado no tiene nada que ver. En El infiltrado hablo el poder, digamos, de las personas manipuladoras para destrozar tu entorno, ¿no? Y es un thriller ambientado en una especie de mundo irreal, medieval, que he creado yo,
y como digo, pues no tiene nada que ver. Yo en cada momento, pues según los temas que me preocupan, visto la novela de una manera o de otra. Le creo un entorno que creo que es en ese momento el más adecuado para transmitir el mensaje, y en cada momento es un mensaje distinto. Y de hecho, incluso en la trilogía de los Lamarck, que son 3 novelas, en cada una de ellas se tratan temas diferentes, porque se trata desde... Sí que es verdad que el personaje principal son 3 mujeres, son la abuela, la hija y la nieta, y que se va a centrar mucho en las relaciones madres-hijas, en algunos casos relaciones tóxicas, relaciones malentendidas, pero también se habla, por ejemplo, pues de la traición, se habla de la amistad, se habla de la relación entre hombres y mujeres en general, se habla de la paternidad, se habla de los problemas de los hijos de familias que se rompen, cómo son manipulados tanto por su padre como por su madre. Se habla de muchísimos temas, creo que todos ellos de muchísima actualidad e interesantes, y que afectan tanto a hombres como a mujeres. 2008 comentaba Sí. que había salido a la luz pública La Guerra de las Helenas, y me hablaste de que era una secuela prácticamente, ¿no? De una trilogía de Sí. estas 3 novelas de las que vamos a hablar ahora. Ajá. Son 3 novelas independientes, porque hay gente que ha empezado a leer por la última, hay quien ha empezado a leer por la segunda, hay quien ha empezado por la primera. De hecho, en función del orden en que las lees, te llevas unas impresiones u otras, porque sobre todo la tercera está escrita de una manera que el que conoce la historia anterior sabe lo que va a pasar y está preocupado por lo que va a pasar, y quien no conoce la historia anterior la está viendo a través de los ojos de Lucía, que es la narradora, y va a sorprenderse igual que Lucía de todo lo que pasa, ¿no? Entonces hay como 2 formas distintas de leer Yo que tanto te quiero. Y bueno, pues como digo, cada una de ellas es independiente. La primera novela narra lo que es la infancia y la juventud de Helena Lamarck, y está muy centrada, digamos, en lo que sería la forma de vida en España en esa primera mitad del siglo XX, la situación de las mujeres, el cómo arranca su negocio y toda una serie, pues, de problemas personales. La segunda novela, Las guerras de Helena, tiene una parte incluso de thriller, de novela entre espionaje y policíaca, ¿no? Porque Helena Lamarck va a viajar a Beirut, le va a pillar allí la guerra del Líbano. Y bueno, dentro de esta situación de estar viviendo la guerra del Líbano, pues se van a suceder una serie de acontecimientos que engarzan un poquito con el thriller, la historia de Helena. Y la última novela, la de Yo que tanto te quiero, la narra la nieta de la primera protagonista, la hija de Helena Lamarck, Lucía, y vamos a recorrer la España de la movida, de los años 80, de los años 90. Es una novela como muy joven, muy fresca, con muchas situaciones también muy duras, ¿no? Es la época, pues, en que mucha gente joven cayó en las drogas, en el alcohol, de una vida un poco desenfrenada, ¿no? Entonces tiene, pues, toda esa vertiente también de lo que es el despertar a la vida de una joven en los años 80, y de cómo va a tener que luchar por su vida, para poder salir adelante en un entorno familiar altamente peligroso, podríamos decir. Yo que tanto te quiero sería, pues, la tercera novela que culmina, por decirlo así, este ciclo, ¿no? Esta saga, esta secuela. Y me llama la atención de esta historia que se publicó en España y en México. No sé si esto ocurrió con las otras obras. No, las anteriores se publicaron en España y fueron exportadas a México, bueno, y a otros países. Se vendió en Chile, en Argentina, pero precisamente Yo que tanto te quiero se hizo una edición propia mexicana por parte de Ediciones de México. Okay. ¿Fuiste a México? ¿Viajaste hasta allá? ¿Te tocó ir hasta México? No llegué a viajar a ¿no? México. No, me hubiese gustado, pero no hubo ocasión. Si pudieras establecer una diferencia, claro, es como me comentabas, una secuela, ¿no? De estas 3 historias, que es una sola, pero es una continuación. Si pudieras establecer una diferencia entre Yo que tanto te quiero con las otras, ¿qué pudieras decir? Hay muchas, es que son 3 novelas muy diferentes a pesar de ser parte de una misma historia. Para empezar, Yo que tanto te quiero está escrita en primera persona, la narra Lucía, la hija de Helena Lamarck. Vamos a ver la historia a través de los ojos de una niña que empieza teniendo 12 años y que la vamos a ir viendo crecer y vamos a ir sabiendo cómo piensa y cómo siente.
Y luego, pues la ambientación es totalmente distinta, porque la ambientación va a ser, como decía, pues sobre todo la de los años 80, los años 90, la movida valenciana, la música de la época, pues va a ser pues una... De hecho, tenía un subtítulo esta novela que al final lo optamos por quitarlo, ¿no? Que era Entre bodas y funerales, porque a lo largo de la novela pues se dan, si no me falla la memoria, 3 bodas y 4 funerales, ¿no? Entonces, había bastante de ambas cosas y bueno, no lo pusimos como subtítulo porque no se confundiera con la película de nombre parecido y lo dejamos en Yo que tanto te quiero, que en realidad hay gente que me dice es que suena a título de novela romántica y no lo es, porque ese Yo que tanto te quiero es el grito desesperado de una hija a una madre que no se deja querer. A veces hay personas que por más cariño que se les demuestre, por las situaciones que han vivido, por lo dura que ha sido la vida con ellas, no son receptivas a ese cariño y les cuesta mucho aceptar ese cariño. Entonces, ese Yo que tanto te quiero, como digo, es el grito desesperado de Lucía a su madre, que ya no sabe qué hacer para demostrarle ese cariño, ¿no? Un cariño pues que al final es el que lo cura todo. O sea, el amor es una medicina fantástica para sanar el alma y a veces incluso algunos problemas de salud. Puedo inferir que a través, o sea, por esta experiencia que me estás contando, el autor aborda un poco la psicología y es evidente, ¿no? Es así, tiene que abordar la psicología de los personajes. Pero me recordé algo que me dijo un compañero, un amigo en una ocasión, refiriéndose a su mamá puntualmente también. ¿Sí me escuchas bien? Totalmente. Sí. Ok. Me comentaba que era una mujer muy dura, ya había fallecido, por la crianza que tuvo, obviamente forjó un carácter casi que militar, ¿no? Y costaba mucho trabajo, me decía él, expresarle mi amor, porque era una persona que no, como nunca fue para ella común el recibir el afecto de las personas, cuando yo se los expresaba, ella ponía una pared. Y entonces si yo quería de pronto tocarle el cabello, y vienes tú con tus... Y salía con... veo que es algo así lo que sucede con este personaje que plasma, ¿no? Completamente. O sea, Elena Lamarck en la primera novela, en el final de La Ave Fénix, lo que vemos es una niña que crece en una familia burguesa con muchísimo poder, pero que ella no la quiere nadie en esa familia. Es una niña que crece prácticamente en manos del servicio, que no recibe afecto de ningún tipo, que se hace dura por momentos y que al final se ve obligada a ser ella la que saque adelante a la familia, ¿no? Entonces esa mujer forja un carácter como el que estabas describiendo, un carácter duro, un carácter refractario al cariño, un carácter que no puede demostrar debilidad, porque si muestra debilidad sabe que le van a pisar. Y entonces ese tipo de personas, hombres o mujeres, a veces se convierten en gente que no sabe recibir amor, porque no lo han recibido nunca. Entonces no saben cómo aceptarlo, o no lo ven, o desconfían, o piensan que entonces se van a sentir débiles y les van a hacer daño. Entonces se cubren con una capa, con una coraza de hierro, que no hay quien la traspase por más cariño que intentes dar, ¿no? Entonces ese es un poco el perfil de este personaje de Elena Lamarck, que es un perfil muy, muy complejo psicológicamente, como decías al principio. Es un perfil, yo creo que en general los personajes de mi novela siempre lo son. No son personajes simples, son personajes con muchas aristas, con muchos... hay quien adora a Elena Lamarck y hay quien la odia, o sea, cada lector es un mundo y cada uno se hace una imagen sobre ella, porque es lo que tiene el ser un personaje profundo y con muchas aristas, con muchos blancos y negros. De esta última obra se dice que ha sido considerada por su... O sea, es idónea para llevarla al cine, a la serie, a la televisión, a la gran pantalla. ¿Pensaste en eso en un momento o fue algo que surgió sin tú querer? Bueno, yo cuando escribo pensando en escribir algo que a mí me guste.
y no tenía en mente para nada si se podía llevar o no al cine, la verdad. Pero sí que es cierto que prácticamente todos los que la leen, la trilogía, me dicen que daría pues o para hacer una miniserie o para hacer pues 3 películas, ¿no? Al estilo del Padrino, ¿no? La parte 1, la 2 y la 3. Y de hecho, yo a veces lo pongo como ejemplo porque El Padrino, por ejemplo, las 3 películas, tú puedes ver cualquiera de las 3 películas y entiendes perfectamente el argumento sin haber visto las otras. Aunque al ver una tendrás ganas de ver las demás. Pues aquí pasa lo mismo. Tú puedes leer cualquier novela de la trilogía, la vas a entender perfectamente sin haber leído las demás, pero te va a crear la necesidad de leer las demás. Pero no fue algo que pensaste, sino que iba surgiendo al paso. No, eso fue algo que me fue diciendo la gente conforme lo iba leyendo, pero vamos, que no fue una idea, no fue algo preconcebido. He escuchado de otros autores, siempre le hago esta pregunta a los escritores porque para conocer un poco la visión de cada uno, ¿no? He escuchado que a veces sucede que los personajes cobran vida propia, o pareciera, ¿no? Entonces, sí. Comienzas a escribir y de pronto tienes algo ya estipulado para el final de un personaje y resulta que a medida que vas escribiendo surgen situaciones, surgen eventos, cambia el panorama y si de pronto alguien se iba a suicidar en el capítulo 8, resulta que no, terminaste por no, esto le ocurrió a Sábato, le ha ocurrido a muchos autores. ¿Es así como ocurre realmente? Pareciera que cobraran vida los personajes. Totalmente, o sea, yo tengo una anécdota muy, para mí muy tierna, ¿no? Porque, claro, cuando yo empiezo a escribir sobre, yo entonces estaba trabajando en una empresa, trabajaba en mis ratos libres, que eran pocos, porque además era madre y tenía trabajo fuera de casa, trabajo dentro de casa. Bueno, claro, yo intenté escribir sobre lo que tenía más cercano, lo que conocía mejor, y entonces tomé como referencia lo que había sido el negocio familiar, que era de confección infantil. Entonces, claro, enseguida cuando publiqué el final de la de Fénix, todo el mundo era, ¡ay! ¿Esto es el negocio de tu familia? ¿Esto es el negocio de tu familia? Y decía que no, que esta historia no tiene nada que ver. Y entonces cuando empecé a escribir Las guerras de Helena, para que el personaje principal cambiara de negocio y ya no me preguntara más si aquello era el negocio de mi familia, pues me invento un personaje, Lorenzo Dávila, que es un señor pues mayor, achacoso, que tiene una empresa de marroquinería que se dedica a fabricar bolsos y zapatos, pero que ya, pues como es hipocondríaco y se encuentra muy mal, él quiere dejar de trabajar y quiere dejarle la empresa a otra persona. Y entonces, este personaje me lo invento solo para que Carlos Compain, que es el protagonista, cambie de negocio y se dedique a otra cosa. Bueno, pues en esa conversación entre Lorenzo Dávila y Carlos Compain, que yo me invento para hacer ese cambio de negocio, Lorenzo Dávila fue creciendo y creciendo y creciendo y yo me enamoré de Lorenzo Dávila y dije, este personaje se tiene que quedar. O sea, es que este personaje me va a hacer contar otra historia de esa España que hemos vivido, que había pues hombres que no podían decir lo que eran y que se tenían que ocultar y va a ser para mí una parte muy bonita de la historia, ¿no? Y de verdad que es Lorenzo Dávila uno de los personajes, creo yo, más entrañables de las guerras de Helena y surgió, como digo, simplemente para hacer un cambio de acciones y de repente se quedó. O sea él se rehusó sí. A irse de tus páginas. No, me conquistó. O sea, es que me conquistó completamente. O sea, conforme lo iba viendo y lo iba intuyendo, iba viendo cómo iba a ser esa personalidad, dije, este hombre se queda aquí, es que se queda hasta la última página. Sí, se preguntaba justamente porque ahí era como una historia que ya había escuchado otras veces sobre, ya, pero es que yo quería, este personaje llegaba hasta aquí y parece que es que no puedo, o sea, no se rehúsa y se encariña el autor con el personaje y no era un personaje ni siquiera que formaba parte de la historia, o sea, o de pronto sí, pero no tan importante o tan relevante y se convierte en alguien relevante dentro de la historia al punto que se queda. Entonces por eso te quería preguntar eso. No, esto es que ni siquiera aparecía, o sea, esto lo creé adrede para hacer una operación económica y se quedó. Se quedó para siempre, además con un peso específico muy, muy importante dentro de la historia.
Marta Querol, llegamos al año 2020 cuando publicas El Infiltrado, y es que le da título a este espacio porque creas una historia con este nombre que para mí, bueno, yo lo leo y sugiere algo así como espionaje y todo esto. ¿De qué va esta historia? Pues no es de espionaje y ya me lo han dicho varias veces. Yo registré El Infiltrado en 2017 y es una novela un poco particular, ¿no? Porque es como una fábula. O sea, realmente lo que escribí yo fue una fábula que podríamos entroncar con el realismo mágico, porque lo que voy a hacer es a través de un pueblecito que no existe, que me invento yo, que se llama Arlodia, contar cómo una persona puede aprovecharse de la inocencia de los demás, manipularlos y destruir su entorno, ¿no? Entonces, es una fábula sobre el poder de las personas manipuladoras para destrozar el entorno, que encierra muchísimos temas importantes, como es el libre albedrío, como es lo que somos capaces de hacer los seres humanos en función de nuestras circunstancias. O sea, nosotros a veces podemos tener una imagen propia de si somos buenas personas o somos malas personas o si seríamos capaces de hacer esto o no, pero hasta que no te ves en una situación realmente de peligro, de riesgo para tu persona, no sabes realmente lo que serías capaz de hacer, ¿no? Entonces, en El Infiltrado yo lo que hago es, en un pueblecito medieval, bucólico, maravilloso, que es justo la frontera entre este mundo y la otra vida, es un pueblecito en el que todas las personas que fallecen van a ir a pasar allí su última noche. Pues en este pueblecito maravilloso llega un caballero guapísimo, encantador, con don de gente, que enseguida se hace amigo de todos los de este pueblo, de Arlodia, y se va a ir ganando el favor de todos los del pueblo, pero conforme los días pasan, este lugar idílico empieza a dejar de ser un lugar idílico y aparecen la soberbia, aparece la ira, aparece el asesinato, aparece la envidia, aparece la codicia, aparece la lujuria. Los personajes se empiezan a enfrentar unos con otros en un mundo en el que no se conocía el mal. Entonces habla también un poco de esa obsesión por sobreprotegernos a veces, de no estar nunca en contacto con lo que nos puede hacer daño, con la maldad, y eso te deja indefenso ante según qué tipo de personas que son realmente malvadas, porque el mal existe y las personas perversas existen. Sí. Y cuando uno no está preparado para enfrentarse a ello, corre serios peligros, ¿no? Entonces eso es un poco lo que se esconde en esta novela, El Infiltrado, y el infiltrado es ese personaje que, como digo, se infiltra, se mete, se mimetiza con los maravillosos personajes de Arlodia, con esta gente estupenda que son buenísimos y que lo que hacen es ayudar a cualquier alma en pena que llega allí a liberarse de sus cargas mundanas e irse al más allá feliz y sin ningún tipo de problema. Pues, como digo, este infiltrado, este Frederick von Tirpen, va a alterar ese equilibrio y toda esa labor maravillosa que hacían los habitantes de Arlodia. De hecho, cada capítulo está... la entradilla de cada capítulo es una frase de la Divina Comedia de Dante, de la parte del Purgatorio, porque digamos que tiene bastante relación con lo que ocurre en Arlodia. Sí, ocurre muchas veces, le ocurre al actor, y creo que en parte también al escritor, que cuando se escribe en torno a personajes tan oscuros como el que me acabas de mencionar, la gente suele asociar al actor con el personaje y al autor también, ¿no? Entonces muchas veces, pero yo hablo de un asesino y bueno, pero no necesariamente he tenido que matar a alguien para escribir sobre un asesino. Pero cuando uno habla de estas pasiones tan bajas, es como más fácil que la gente diga, esto le pasó a él, este es él el que está aquí, él ha sentido eso, odia a su madre, qué sé yo. No necesariamente tienes que matar a alguien, le tuviste que arruinar a tu familia, de pronto se plantea eso en una historia y dicen, este fue él el que hizo eso. ¿Te ha pasado eso? No, sí que me han preguntado en quién me he inspirado, ¿vale? Porque es cierto que hay cosas que cuesta contarlas
si no has tenido una experiencia previa cercana a eso, ¿no? Entonces yo sí que es cierto que me inspiré en tres personas a las que yo había visto manipular el entorno. Dos de ellas, digamos que la víctima afectada fui yo y una tercera no era yo la víctima afectada, pero sí que veía como alguien muy cercano a ella, poco a poco iba influyendo en la gente que la conocía, de una manera muy sibilina, de una manera muy difícil de detectar, ¿no? Porque siempre pues son personas que suelen empezar con hablar del otro con un elogio, ¿no? Pues porque menganito, menganita es maravilloso, es fantástico, fíjate, es que yo lo quiero un montón. Pero claro, cuando hizo esto, yo fíjate, no se lo quería decir, pero la verdad es que ahí me decepcionó un poco. Y, ¿sabes? Ese tipo de dinámica en la que vas viendo cómo una persona va haciendo labor de zapa contra otra, pero de una forma muy delicada, muy difícil de detectar. Y yo era testigo de lo que iban haciendo con esta persona que era amiga mía, y a mí se me llevaban los demonios. O sea, me daba rabia, decía, pero ¿cómo es posible que la gente se esté creyendo estas mentiras y no estén diciendo, pero eso no es así, ¿no? Entonces, como lo he visto y lo he padecido, y después de escribir y publicar la novela me ha vuelto a pasar, soy muy consciente de que lo que he escrito es una realidad muy cercana a mucha gente. Y de hecho, cuando me hacen reseñas en Amazon o en Goodreads o en cualquier sitio, son muchos los que me dicen que le han puesto nombre y apellidos a Frederick von Tirpen de alguien que conocen, de alguien de su entorno. Porque te puede pasar en el entorno laboral, te puede pasar con tu familia, te puede pasar en tu grupo de amigos, que de repente llega una persona nueva y se empieza a hacer amigo de todos y por lo que sea se cruza contigo y se quiere deshacer de ti porque le molestas o por lo que sea, y cuando te vas a dar cuenta te has quedado sin amigos y no sabes qué ha pasado. Y dices, bueno, pero si todos estos eran mis amigos, ¿y ahora por qué no son mis amigos? Si yo no he hecho nada, si yo soy el mismo. Tú eres el mismo, pero ha llegado un tercero que se ha encargado de hacer que todos te vean con otros ojos. Y tu mundo se ha terminado. ¿Vale? Entonces, yo creo que es una dinámica muy actual, aunque yo, como digo, pues la he ambientado, pues antes ponías el ejemplo de Gabriel García Márquez, ¿no? Arlodia es mi Macondo. Gabriel García Márquez pues contó su historia creando Macondo, pero al final estaba hablando de problemas muy reales de su país. Pues en mi caso, Arlodia es un pueblecito en el que yo cuento problemas muy reales de nuestra sociedad. Sí, es que me estás hablando de esto y justo anoche lo estaba conversando con una amiga, algo que le pasó a ella en su trabajo. Entonces ella citaba una frase, porque a ella también le gusta leer, de Sábato, que es un escritor que ambos leemos mucho. Y dentro de esa historia, Sábato hablaba, un personaje decía, elogió tanto mis cuadros, porque era pintor, elogió tanto mis cuadros que comprendí que me detestaba. Claro. Entonces es ese tipo de gente, ¿no? Que comienza con halagos, pero entonces viene un pero, es muy bueno, es muy lindo, es muy talentoso, cómo te admiro, pero entonces el mensaje real es lo que viene después del pero. Sí, normalmente a ti no te lo dicen el pero, se lo dicen a otros. Exacto. Se lo dicen a otros. Exactamente. Porque esas personas no suelen ir de cara. Eso es correcto. Pero bueno, estamos en este planeta, es inevitable toparse. Sí, por cierto, siempre escribo de cosas que pasan en este planeta, aunque parezca en este caso que, como digo, es un mundo un poco surrealista, un poco de realismo mágico, ¿no? Sí, pero lo que cuento pasa en este planeta. ¿Eres muy confiada? Te quería preguntar, porque dices que te ha vuelto a pasar. ¿Eres muy confiada? ¿Crees mucho en la raza humana? ¿Qué pasa allí? Pues fíjate, no me considero una persona especialmente confiada, soy bastante cauta, pero también es verdad que mis amigos me dicen que soy un poco osada. Entonces, tengo el defecto de a veces enfrentar las situaciones demasiado de cara y eso genera enemigos. Sí. Cuando vas muy de cara, pues quien se siente afectado, pues si es una persona de este estilo, pues te va a ir a buscar
la manera de hundirte, de acabar contigo, con tu prestigio, con lo que sea, ¿no? Entonces, ya digo, no es que sea especialmente confiada, pero sí que a veces soy un poco, no sé si decir kamikaze, ¿no? Que soy defensora de causas perdidas y cuando veo algo que no es justo, no sé callarme. A veces es más prudente callarse, no meterse en líos, no tirar para adelante, mirar para otro lado. Bueno, pues no soy persona ni de mirar para otro lado, ni de callarme, ni cuando veo algo que no me parece bien, pues lo digo. Y eso pues te genera problemas. Sí, sobre todo en el tipo de personas que no soportan que se les diga la verdad. De pronto tú lo tomas bien, por muy dura que sea, bueno, ¿qué puedo tomar de aquí que me pueda enseñar? Si me están diciendo esto, por algo es. ¿Qué hago yo para que esta persona piense así? Pero en otros casos la gente suele atacar cuando se ve amenazada. No soportan que se les diga la verdad, entonces muchas veces reaccionan de esa manera. No sé, Así es, sobre todo pues, cuando desvelas que lo que han estado haciendo no era lo correcto. Marta Querol, ha sido un placer inmenso haber conversado contigo la mañana de hoy. Bueno, mañana acá en Venezuela, allá ya es de tarde. Me ha encantado esta tertulia literaria, todo este paseo por tu obra, una obra que según he leído, pues la señalan como historias que confluyen en misterio, en violencia, en erotismo, en dilemas morales. Es todo un paseo por estos distintos escenarios que componen de algún modo al ser humano, ¿no? Y no hablas de algo fuera de este mundo, estamos hablando de seres humanos que existen, cambian nombres, cambian lugares, pero son nuestras vivencias las que están allí. De verdad, muchísimas gracias. Quisiera que en este punto pues nos dijeras cómo podemos encontrarte en redes sociales, cómo podemos adquirir la novela, si es por Amazon, cómo podemos hacer, si tienes canal de YouTube, todo eso. Pues mira, muchísimas gracias. Ha sido una conversación maravillosa y muy profunda, de verdad. Me ha encantado el enfoque que le has dado de hablar del fondo de las cosas, porque realmente creo que hago libros que tienen mucho fondo, aparte de ser muy entretenidos, porque al final yo lo que me gusta es que un lector pase las páginas con avidez, que tenga ganas de seguir leyendo, ¿no? Entonces, me ha encantado. Pues mis novelas en España se pueden pedir a través de librerías prácticamente todas. La trilogía es más difícil de encontrar, sobre todo fuera de Valencia, porque la distribución está más complicada, pero en principio a través de Amazon se pueden comprar todos mis libros, incluso uno que tengo pequeñito de relatos, de cuentos, Breverías se llama, Historias para lectores impacientes. Y en redes sociales es muy fácil encontrarme. Estoy en Facebook muy poquito ya, la verdad, entro muy poco, pero bueno, tengo una cuenta Marta Querol, que es mi página oficial. Si pones @Marta Querol te saldrá mi página oficial. En Twitter es donde más solía estar yo también, como digo, también he reducido bastante mi participación, pero sigo ahí y contesto a todo el mundo. O sea, cualquier persona que me escriba con respeto, le contesto. También estoy como, creo que es Marta_Querol, @Marta_Querol. Y en Instagram estoy como _Marta Querol porque ya está cogido el otro, pero bueno, sí, me podéis encontrar en todas mis redes sociales. Y tengo un canal de YouTube en el que venía haciendo reseñas literarias de los libros que voy leyendo, porque como digo, además de escribir, me encanta leer, e intento hacer reseñas literarias de libros que son menos conocidos. Leo también bestsellers porque me gustan, o sea, leo de todo, pero esos libros super bestsellers, super ventas, pues yo creo que hacerles una reseña igual me traía más visitas a mí, pero ya todos los lectores los conocen y yo no aporto nada nuevo, ¿no? a esa novela, ¿no? Entonces sí que a veces de libros que leo que son más minoritarios intento hacer alguna reseña, solo si me gustan. Si no me gustan, no los dejo a un lado, no digo nada y ya está, ¿no? Entonces mi canal de YouTube también es Marta Querol, se llama Piedra, Papel, Tijera, y ahí además pues subo las entrevistas que me hacen, alguna actividad, pues eso, pero sobre todo pues reseñas literarias. Por cierto, te iba a preguntar, y ya ahora sí finalizamos, ¿cuál ha sido la referencia literaria más fuerte en Marta Querol?
porque por lo menos a mí yo quise escribir en algún momento porque leí El Principito y luego El Conde de Montecristo y dije, wow, yo quiero escribir cosas así. En tu caso, ¿cómo fue? Pues no podría decir una referencia literaria concreta. Yo creo que me han influido mucho todos los autores del realismo francés, porque eran los libros que tenía en mi casa mi madre de jovencita y son los que leí. Y luego, pues Ana María Matute, a la que admiré siempre como escritora y como persona, creo que es una gran referencia. Y también Toni Morrison, la que fue Premio Nobel de Literatura. Leí siendo joven su novela Beloved y me impactó. O sea, me removió las tripas. Y yo creo que aquello me dejó un poco la semillita de que cuando yo escribo yo quiero que al lector se le remuevan las tripas. Yo quiero generar emociones en el lector. No quiero que se quede indiferente, ¿no? Entonces yo diría que mis referencias están por una parte en el realismo francés, por otra parte en Ana María Matute y por otra parte en Toni Morrison y aquella novela que leí de joven y que me impactó tantísimo. Marta, bueno, muchas gracias, de verdad. Dios te bendiga, Dios bendiga tu talento, Dios bendiga España, bendiga Valencia y cuando quieras venir por acá, por Venezuela, tú nos avisas. Muy bien, encantada. Igualmente, espero que alguna vez los que han estado viendo la entrevista tengan la oportunidad de conocer Valencia porque es una ciudad maravillosa. Un saludo a todos los que se conectaron. Por acá Zulima Quiñones dice buenas tardes, saludos desde Países Bajos. Mira, nos están viendo por allá también. Muy bien. Qué bueno, qué éxito, qué éxito. Gracias de verdad. Hoy hablamos franco con Marta Querol, escritora española. Compren su libro El Infiltrado. Ese es el que más me llamó la atención por la oscuridad de sus personajes. He visto tanta gente así. Muchas gracias por esta conexión, de verdad. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos a todos y será hasta una nueva conexión. Un beso. Chao. Adiós.